Hola, bienvenidos a Mi Hoyo Podcast. Hola, Oscar. Hola, Melissa. Hoy vamos a entrar muy rápido al tema porque está increíblemente interesante. Ya nosotros tuvimos la típica pre-conversación meollo. Que deberíamos de comenzar como a poner en un Patreon o algo así. Sí. Con nuestros invitados que son dos expertos en un tema que yo creo que de una manera u otra le toca a todo el mundo, ya sea porque disfruta haciendo la actividad o puede ser partícipe de ir a ver un partido, un juego, verlo en televisión. O sea que vamos a hablar de algo muy universal, de los deportes y específicamente los deportes en nuestro país, en República Dominicana. Y del tema de la pelota, que de hecho estamos en temporada. Entonces, nada, vamos de inmediato a introducir a nuestros invitados. Claro que sí, yo arranco entonces. Acá tenemos a Gilberto Soriano Román. Gilberto es licenciado en Ciencias Militares y licenciado en Derecho y posee una maestría en Derecho Constitucional. Y actualmente está cursando otra en Seguridad y Defensa. En el ámbito deportivo, Gilberto fue parte de la Selección Nacional de Esgrima y actualmente es presidente de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo y de la Asociación de Esgrima del Distrito Nacional. Adicionalmente, Gilberto es autor del libro El deporte como instrumento de desarrollo y recurrentemente escribe artículos sobre el rol del Estado de cara al desarrollo deportivo como derecho constitucional y su potencial como complemento a la salud y la educación. Y también tenemos hoy a Carlos de los Santos, licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Católica de Santo Domingo. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando como cronista deportivo y actualmente es parte del equipo de Abriendo el Juego y de Grandes en los Deportes, dos programas enfocados obviamente en el tema del deporte, que nos habló ahorita también que ha estado un poquito con un pie en Estados Unidos y otro aquí. Entonces nada, tenemos a dos invitados que nos van a enseñar muchísimo hoy, a mí, a Oscar. Yo me declaro no muy conocedora a profundidad del tema, pero sí con mucho interés porque sabemos que hay mucho que extraer hoy. Yo me quito el sombrero de anfitrión del episodio de hoy y me quedo como espectador porque igual que Melissa, yo sé muy poco de este tipo de temas, así que si me notan un poco nervioso ya saben a qué se debe. Pero bueno, vamos a arrancar de una vez. Nos gustaría saber de dónde les nace esa pasión a ustedes por el deporte, de dónde parte esa pasión de ustedes. Bueno, primero buenas noches, muchachos, gracias por la invitación. Fíjate, yo siento que el dominicano nace con el deporte en la sangre. Por ejemplo, béisbol se está jugando aquí. Ninguno de nosotros habíamos nacido obviamente cuando se empezó a jugar béisbol. Aquí se está jugando béisbol desde los 1800, citan algunas fuentes. Entonces tú naces aquí con una pelota ya sea de béisbol, de baloncesto, de voleibol. Y yo creo que en el caso específicamente de República Dominicana, pienso que la cercanía al mercado norteamericano, que es muy deportista, y Dominicana teniendo esa cercanía, valga la repetición, a ese país y a ese mercado, yo creo que por ahí nace ese amor al deporte. ¿Y en el caso tuyo, Gilberto? Bueno, yo soy de una comunidad de Pepillo Salcedo, Manzanillo. Huepa. Sí, Granada Company estuvo ahí. Más de 30 años que estuvieron con el asunto de dictadura. Por razones obvias, el deporte es algo que floreció bastante en esa zona. De hecho, el primero inmortal del Salón de la Fama Cooperstown es Juan Marichal. Y Osvaldo Gil, ¿no? Osvaldo Gil también de esa zona. El mejor receptor de la historia, Tony Peña, y es de ahí también. Por lo tanto, no es casualidad lo que sucedió en esas épocas, porque en virtud de la incidencia norteamericana que existía ahí, porque aunque mucha gente no conoce nuestra historia mucho del deporte, la realidad es que el béisbol, aquí hubieron deportes primero que béisbol. Lo que pasa es que después de la primera y segunda intervención norteamericana, las cosas cambiaron aquí. Porque obviamente si llegaron los norteamericanos, ¿qué iba a haber aquí? Béisbol. Pero la realidad es que aquí había un deporte mucho más antiguo que béisbol, que fue el fútbol. Pero en virtud de esa incidencia económica que todos conocemos, porque los norteamericanos, cuando se vendió el último, los bonos que nosotros le vendieron, que se formó la empresa New York Investment,
que fue donde compraron los bonos Lili había pedido prestado. Lo primero era holandés, después inglés y después pasó a ser una empresa norteamericana. Radicar en Nueva York, todo eso cambió. Entonces ahí fue cuando vinieron la primera intervención norteamericana. Sí, mira, realmente es muy interesante y qué bueno que nos metamos de una vez en el tema histórico, porque yo creo que eso es lo único que yo voy a aportar en este episodio. No, mentira. Y es que la pasión que sentimos hoy por el deporte es justamente el efecto de esa influencia directa de los Estados Unidos desde el inicio del siglo XX, hace exactamente 100 años. O sea, no es coincidencia que, por ejemplo, los mejores beisbolistas, los mejores polos que se conocen por esa historia del béisbol, sean San Pedro de Macorís, por ejemplo, un Romana, la zona cañera del este. Por los puertos, sí. Todos los sitios que tuvieran puertos, porque hay mucha gente que dice que fue los cubanos que trajeron primero el béisbol, pero no hay una afirmación con relación a eso, porque hay que decir algo. La educación dominicana empieza con los católicos, y los católicos eran toditos en mayoría de España. Entonces el fútbol era lo que reinaba. Entonces después ya con la incidencia norteamericana eso comenzó a cambiar, tú sabes. De hecho, eran como lo que le llamaban esta congregación de... Los salesianos. Los salesianos. De hecho, es muy interesante como tú ves que esos pueblos del interior del país que quizá no tuvieron un contacto o una influencia tan fuerte, que no estaban en zonas portuarias, por ejemplo, un Moca, un Santiago, todavía se preserva una cultura mucho más fuerte del fútbol. Exacto. Que lo que pasa en eso. Esa es la manifestación. Básicamente Moca, Jarabacoa. Hay un libro muy bueno de Gonzalo Mejía. Él tiene dos ejemplares importantes que son el deporte dominicano y su entorno. Él lo llevó a lo último a 1884, que fue, si mal no recuerdo. Son dos libros muy interesantes donde recoge la historia y lo accidentado que ha sido la historia, porque nosotros tenemos una mezcla ahí y se ha impuesto. Y evidentemente, quien tiene la hegemonía mundial, que es Estados Unidos. Y Gilberto, ya que estamos hablando de ese tema, de ese contexto histórico, ¿cuáles eran 2 o 3 de los deportes que se jugaban aparte de fútbol acá a nivel nacional? O sea... Mira, el baloncesto, tú sabes que el baloncesto también fue un deporte prime y tuvo su época prime, o sea, número 1 en el mundo. El voleibol fue un deporte nacional. Evidentemente que el béisbol ha estado ahí. Y el tenis, y como dije, el fútbol tuvo una presencia importante y aquí hubo selecciones muy buenas en fútbol. La gente no lo nota, ni ha pasado como debajo de la mesa, pero estamos hablando que aquí hubo selecciones de fútbol ya en los 1930, 40, y eso es algo mucho que decir, o sea, en ese proceso. Incluso yo tengo una teoría, no tengo números, no es comprobada, exacto, no es comprobada, pero yo te diría que, por ejemplo, quizás en República Dominicana el deporte que genera y se practica con más pasión es el baloncesto. Obviamente el tema del béisbol, hay una influencia económica de que si tú, por ejemplo, quieres salir, eres un muchacho que viene de un barrio, viene de un campo y tú quieres salir de las, qué sé yo, de las condiciones precarias con que tú vives y tú lo que ves es que está Sammy Sosa, tal vez el Bujor, está Adrián Beltré, tipo que llegaron a grandes ligas. Probablemente el camino que tú veas más corto para conseguir salir de esa proeza sea jugar pelota, por lo que a ti te gusta el basquetbol. Sin embargo, tú no te relacionas con dominicanos en la NBA, por ejemplo, en esa cantidad. Por eso quizás, es mi teoría, como te digo, no es comprobada, ni la he tratado de verificar, pero yo creo que incluso el baloncesto se practica hasta con más pasión que el béisbol en Dominicana. Lo que sucede es que hay un dato ahí, y es que el baloncesto, a diferencia del béisbol, no ha roto su esquema. El baloncesto no hay manera de tú llegar a Estados Unidos y va a buscar un muchacho allí. No. Eso es por la ruta que está establecida. El béisbol no. El béisbol, como ser un deporte que goza de monopolio y hace lo que entienden. Recordarán eso. Estados Unidos hay una ley especial, el pasatiempo nacional. Por lo tanto, el Senado de Estados Unidos le tiene una configuración jurídica distinta. Entonces, ellos se dan el lujo de hacer cosas que otros deportes no lo hacen. Por ejemplo, el drafteo de baloncesto NBA no se hace así. ¿Por qué? Esa es una condición que se suma a eso. Por eso tú no vas a ver, porque el baloncesto es un deporte mucho más complicado si tú no tienes el IQ, que es lo que le llaman el desarrollo cognitivo del individuo. Es un deporte que se juega con mucho esquema, mucho sistema. Entonces, si tú no tienes desarrollo mental bien o una buena educación, una buena base, aunque tú seas muy talentoso, tú no vas a entender ese proceso. Por eso los norteamericanos en su deporte, en el baloncesto, no lo rompen.
Y no van ni que dame date a fulano que está por aquí, dame a Dominicana, es una academia. No, eso no funciona así. Porque los americanos saben muy bien que el baloncesto se hace sobre unos fundamentos. Por ejemplo, es mi deporte favorito, uno de mis deportes favoritos que he jugado toda mi vida. Y lo conozco. Yo recuerdo una vez que yo fui me llamaron para hacer preselección. Y cuando yo era Tony Disla, no sé si tú lo recordarás, Tony Disla, y yo cuando me pusieron a hacer bloqueo y a hacer corte, yo me perdí y él me sacó. Porque el baloncesto es un poquito complicado. Entonces, por esa razón, eso que estaba diciendo él no se da como el béisbol, porque el béisbol es un poquito un deporte que no necesita tantas condiciones desde el punto de vista cognitivo. Si tú te das cuenta, hoy en día hay un desarrollo de lo que le llaman hoy en día el sistema de jugador reemplazo, que es el WAR, y como que ha venido desplazando a los dirigentes dominicanos. Ahora mismo es prácticamente uno que tenemos, creo que de San Luis, que tenemos como dirigente, pero no es un recurso hecho de nosotros, porque ya se está exigiendo unas condiciones más elevadas, y eso traza una pauta y una línea al dominicano. Ahí tenemos coach de tercera, tenemos coach de banca, pero ya lo que tiene que ver como dirigente se nos está limitando. Tú sabes que aportando esa teoría que tú tenías, Carlos, también hay los juegos legendarios entre San Carlos y San Lázaro, que eran justamente de básquetbol. Correcto. Entonces, yo no sé qué habrá pasado con eso. Yo sé que entre los 70 y en los 80 había una rivalidad enorme entre los clubes deportivos de la capital. Sí, pero recuérdate que la sociedad, el mayor, eso tiene una razón de desarrollo. La capital es el índice de desarrollo humano más alto que tiene nuestro país. Claro. Y cambió el patrón de conducta. Te lo voy a poner muy simple para que tú veas la diferencia. Si tú te pones a juega San Carlos y Mauricio va ahora y no va nadie a verlo. ¿Por qué? Porque eso no tiene calidad en términos organizativos. Si tú vas ahora ahí mismo dices que va a jugar la selección de República Dominicana frente a Argentina, se llena. ¿Por qué? Porque ya la gente sabe que hay una configuración de organización distinta, porque hay un público distinto y eso cambió. Entonces la gente no es igual y tú necesitas, como antes, por ejemplo, te jugaba al Club Arroyo Hondo y te jugaba, por ejemplo, Mauricio Báez, dos clases distintas, pero la gente iba porque ambos tenían una condición quizá similar en el tema del patrón del consumo, pero hoy en día ya no es así. Ya la gente tiene un patrón. También hay un tema patriótico detrás de Argentina contra República Dominicana y también imagino que en aquel entonces había un tema de no patriotismo, pero sí de vinculación con el sector, con el barrio donde yo resido. Básicamente, en lo que tú mencionas, en esa época, los 70, los 80, era los muchachos del barrio que jugaban y jugaban básicamente por el orgullo. ¿Qué pasó con el baloncesto del Distrito Nacional? Se metió en problemas. Llegó, por ejemplo, violencia a las canchas, desorganización de los torneos. Eso causó que patrocinadores esenciales de esos torneos se salieran, se alejaran. Eso causó que el público, que era un deporte familiar, iba en familia a ver los juegos comunitarios. Tú decías, no, yo no voy a llevar a mi muchacho para allá porque ahí se va un lío, y la gente se fue alejando del torneo, los patrocinadores se fueron alejando, el dinero se fue alejando, clubes emblemáticos como por ejemplo Naco, que tenía un equipo, Arroyo Hondo, que tenía un equipo, se retiraron del torneo y llegó un momento que el torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional cayó. Se realizaba, pero no tenía mucho éxito. Sin embargo, en los últimos años se ha ido organizando mejor. Mauricio Báez, que es la marca principal de baloncesto en Santo Domingo, duró 13 años fuera del torneo. Ahora ha regresado, ha ido a 7 finales consecutivas. O sea, el torneo ha tomado vida nuevamente, pero te lo menciono por lo que tú comentabas de los 80, todavía, con todo y que ha ido mejorando, no ha alcanzado y no sé si podrá alguna vez alcanzar ese auge que tenían esa época. Hay algo también importante que tú acabas de mencionar y es el abastecimiento de espacios y de clubes y de canchas y de play, tú sabes, o sea, por ejemplo, recientemente en Evaristo Morales se arregló finalmente un área de un play que existe ahí. Hace mucho tiempo, sí. Y hay una cancha de básquetbol también. Entonces había un tema de que la cancha, pues había un tema de clases sociales ahí, como de una disputa de que las personas que usaban la cancha, que cerraban el play, y había como, incluso eso, algo de lo que hablábamos anteriormente, de que hay casi como una especie de lucha social ahí, porque
Yo recuerdo que parte de lo que se argumentaba era que esa era la única cosa que tenían como en esa comunidad para ellos disfrutar y por eso ellos no querían que entrara más nadie. Pero eventualmente se llegó a un consenso, se arregló el play y ahora el play se usa también para jugar fútbol. Le ponen unas... Sí, la portería. La portería y las canchas se arreglaron y bueno, al final se ha vuelto más, ha unificado más De a los cohesión grupos social. sociales, porque se ha entendido que no solamente un grupo quería hacer deporte, principalmente después de la pandemia, la gente ha querido salir más, a correr, a caminar, a jugar, los niños, los perros, la cosa. Entonces, es importante eso y les pregunto eso, o sea, ¿ustedes creen que el país a nivel general cuenta con instalaciones que promuevan como esa construcción de equipos comunitarios, Clubes. de clubes, de que la gente arme torneos? ¿O eso ha mejorado, ha empeorado? Porque yo sé que está el Centro Mi- Olímpico y ese tipo de instalaciones, pero... Mira, lo que sucede es que hay un proceso de no entender los roles. Ujú, El Centro Olímpico es una instalación de carácter de alto rendimiento. O sea, no es una instalación de acceso al público general. Excepto en unas canchas que están marginales ahí, pero todo lo que está ahí para alto rendimiento. Pero la gente no concibe ni entiende eso, porque no se le ha enseñado. exacto. Entonces, cuando nosotros vamos, por ejemplo, de baloncesto, que por qué la gente, son muchos factores que ha llevado el baloncesto, nadie le presta atención. Muchos. Y te voy a explicar uno. Es la falta de identidad del deporte dominicano. ¿Cómo se explica eso? Bueno, el recorrido que tú tienes que hacer. Antes la gente no tenía el Netflix en su casa. Hoy la gente tiene muchas opciones de entretenimiento. Y si tú vas a elegir un entretenimiento, tiene que ser con calidad, porque tú tienes opciones de calidad. Para tú moverte a un sitio, desplazarte, gastar tu tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú vas y, por ejemplo, y configura un equipo de San Carlos, pregúntale cuántos son de San Carlos. Es una buena pregunta. ¿Cuántos son? En el caso de Mauricio Báez tiene una realidad distinta, porque Mauricio Báez tiene un club y tiene una escuela al lado. Eso le da una realidad, una naturaleza distinta. Pero tú te preguntas, por ejemplo, Huella del Siglo. ¿Cuántos son de Huella del Siglo? Aquí se pasan jugando como alrededor de 500 torneos de baloncesto. Y todos son lucrativos. Entonces, el tipo que te juega que te juega en Santiago, que te juega en Santiago Rodríguez, que te juega en Higüey, que viene y juega aquí, ya la gente lo vio. ¿Y qué te da eso? Ese tipo te juega, pero no tiene ningún vínculo, porque no tiene un sector, un barrio que lo asuma como tal. Ujú. Entonces, en ese sentido, ya que hemos mencionado Pero todas quiero que terminaste diciendo lo siguiente con relación Dime. a lo que está diciendo. Ujú. Es el recorrido que tiene que hacer. Lo que suceder en los 80, hasta llegar hasta la fecha, debió ser la sincronización del deporte. ¿En qué sentido? Sencillamente, ese individuo que comienza en la escuela primaria, luego va al bachillerato, luego va a la universidad, pasa a jugar un torneo superior. Entonces lo va a apoyar el lugar donde él pertenece, lo va a apoyar sus recintos educativos, lo va a apoyar la universidad donde él estaba, que lo tenía allá arribota. Entonces eso comienza a generarte un vínculo de liderazgo, de suscripción, de local, de instituciones. ¿Cómo pasa? Por ejemplo, si tú te vas a Estados Unidos, el tipo que te juega con Golden State, él va a su universidad cuando gana el campeonato. Porque su madre es la universidad. Ujú. Eso es lo que él ama. sabiendo qué funciona, sabiendo por qué no ha funcionado el básquetbol en contraposición, ¿qué sí ha hecho bien otros deportes? Pongo en el ejemplo del béisbol dominicano, que podemos decir que es el deporte nacional. ¿Qué se ha hecho bien en ese caso? Pero es que hay un tema. Depende de lo que tú le llames qué ha hecho bien. Por ejemplo, ¿qué ha hecho bien? El béisbol a nivel profesional en República Dominicana en sí tiene una liga que ha sido constante desde 1951, por ejemplo. ¿Entiendes? Esa liga ha sido constante. Sin embargo, yo te pudiera decir que no es lo que la gente cree en cuanto al apoyo del público al béisbol profesional en el día de hoy. ¿Sabes? Es bonito, tú ves Licey Águila, está lleno el play. Pero pon un escogido Toro o escogido Estrella. Licey Estrella. Águila Estrella en Santiago. Y tú no vas a ver el play igual de lleno como si fuera Licey Águila. Entonces, sí, se vende muy bien Licey Águila, pero pudiera ser que esa no sea la realidad del torneo completo. Obviamente conocemos los equipos grandes que son Licey, Águila y Escogido. Esos son los tres más grandes. Pero es la realidad de los otros. Cuanto a producción, cuanto a vender. Vende igual la marca Estrellas que la marca Licey. Entonces, esas son cosas que tú tienes que ver. Si ha hecho cosas bien, claro, tiene una liga que tiene 70 años. ¿Entiendes? Tiene peloteros.
Si aquí bien es cierto, ya no juegan los grandes peloteros, grandes nombres que veíamos antes, que venían y tú lo veías que jugaba David Ortiz, jugaba Miguel Tejada, porque económicamente el béisbol de Grandes Ligas cambió e incluso cambió la forma de cómo se juega aquí a partir de que se llegó al gran dinero. Ya los equipos que hacen inversiones grandes en esos jugadores en Grandes Ligas muchas veces no quieren que jueguen aquí. Pero aquí juegan los principales tipos que tienen proyección de ser esas estrellas en algún momento. Pero la gente no lo va a ver muchas veces. Voy a poner un nombre que ustedes quizás lo han escuchado, Fernando Tatis. Sí. Ustedes ven su tren, es un tipo popular en San Diego. Un muchacho jugó aquí hace un par de años antes de ser quién era. Las estrellas. Ajá. Ah, buenísimo. Vladimir Guerrero Jr. También. Se jugó aquí antes de ser estrella de Grandes Ligas. ¿En qué? En el Escogido. Oh. Ahora mismo aquí hay un muchacho que se llama Junior Caminero que juega con el Óyeme, Escogido, a mí, que es uno de los hablando principales prospectos de Grandes Ligas. No, pero está bien. Entonces, tú tienes el chance de irlo a ver ahora. Ahora que él está jugando, en 3 años, en 2 años, ese muchacho no va a volver a jugar aquí. Probablemente que no. Entonces, si tú no lo ves ahora, no lo vas a ver. Exacto. También yo entiendo que el tema de que los equipos quizá del interior no tengan tanto esa popularidad que tiene Licey y Águila también se debe a que, por ejemplo, tú piensas en un Águila, tú piensas en toda una región norte. Tú piensas en un Licey y el Licey abarca la capital completa, que es donde está la mayor concentración de personas. Nacional Licey. Y la región sur. Bueno, también tú puedes encontrar gente del Licey en tu parte. No, en toda la realmente. parte. El Licey y las Águilas son nacionales. Pero el problema de eso, caemos en el mismo centro. Es la desnaturalización de nuestro deporte. Y es muy fácil. Cuando él dice que la gente no va al play, ¿tú sabes por qué la gente no va al play? Cuando yo era niño, yo iba a ver juegos a mi play allá. A ver mi juego de amateur. Yo era niño y iba a sentar al play a jugarlo. ¿Por qué? Porque tenía pasión por eso. Porque me gustaba el juego. Y construí esa identidad. Cuando yo iba a ese play, si como me permitía ese play, me iba construyendo esa identidad como niño. Y después, no te imaginas tú que yo como adulto o ya después que vine a estudiar, no me hubiese gustado ir al Quisqueya, hasta yo Juan Marichal. Por supuesto que sí, porque tú vas construyendo esa identidad. En República Dominicana la gente no sabe que eso se rompió ya. Entonces, por eso tú ves los play vacíos. La gente va a ver Águila Licey y la mayoría es por chelcha. Ni siquiera saben que están viendo un juego de pelota. Totalmente. ¿Tú sabes por qué? Por la sencilla razón de que aquí hay un asunto que se rompió. Yo recuerdo yo hablaba con Chilote Llenas, que es uno de los ejecutivos de las Águilas y también de la liga, y me decía, a mí me firmaron jugando béisbol. Juan Marichal jugó primero con el Escogido que antes jugaba en Grandes Ligas. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí se jugaba béisbol. Y tú ibas, como Juan Marichal, desde Montecristi, le ganó a la aviación en Montecristi, y la aviación lo mandó a buscar en Montecristi. Entonces, él jugaba los torneos nacionales que se hacían aquí. O sea, había una identidad que tus padres, tus abuelos, estaban identificados y quizás se movían con sus hijos a ver ese juego. Hoy en día ya eso no existe. Entonces, por esa razón, los players están vacíos. ¿Porque sabes cuántas generaciones han pasado? Estamos hablando que desde hace como alrededor de 40 años, aquí no tenemos béisbol. Gilberto, a ver si te sigo. Entonces, básicamente, el sistema como funcionaba anteriormente era que la Liga Nacional, la Lidom, era esa cuna de esos jugadores que después entraban a Grandes Ligas en Estados Unidos. Bien, no. ¿Cómo jugamos, perdón? La Lidón era básicamente esa cuna. Recuerda que Lidón empieza en 1955 como liga oficial. Empieza en 1955. Y Lidón se produce bajo el régimen de la dictadura. Cuando había quitado la dictadura, hay que decirlo, había deportes en toda la geografía nacional. Porque era una manera de entretener, de cohesionar. Porque el deporte tiene muchos elementos importantes. Distraerte de lo político. Sí, tiene, porque había una naturaleza inclinada del ciudadano dominicano. Porque nosotros somos genotipos del deporte. O sea, no tenemos una configuración de eso porque tenemos una mezcla de cosas, de razas. Y eso nos da un fenotipo que nos permite a nosotros inclinarnos hacia el deporte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el Lidón? Las ligas profesionales, para explicártelo ya, concluir para pasar tu pregunta, las ligas profesionales en cualquier estado se hacen desde la visión del estado, desde la visión del Lidón en negocio. Son dos cosas diferentes. Ahora, se complementan una a la otra. ¿Cómo se hace? Bueno, la liga es el top, o sea, lo más alto. Entonces, tú haces tu estructura que va caminando así, desde su sistema educativo. ¿Cómo pasa eso? Desde tu primaria, bachillerato, universitaria, tú haces un sistema que se combina. Ese sistema que está aquí te sirve como ilusión, como motivación, de esmero para tú llegar a este. Entonces, cuando tú tienes un talento, se extrae ese talento y se lleva a un nivel para que llegue aquí. Pero en República Dominicana, el Lidón simple y llanamente es una estructura vacía, porque no tiene una base.
la base de construir el Estado. No la construyó el Estado. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que todo el material que se mueve alrededor del Lidón es un material hecho por la MLB. Entonces, eso le da una carencia de falta de identidad a todo el que está por ahí. Ustedes decían que no, que Fernando Tati jugó. Sí, pero para Fernando Tati yo seguirlo, tiene que jugar 5 o 7 años seguidos. Entonces ya yo me da, digo, el año que viene voy a ver a Tati. Pero que juegue hoy, juega dentro de 2 años. Eso la gente, en Estados Unidos el jugador juega todos los años, ¿entiendes? Entonces no se construye como fidelidad con un equipo. Si tu jugador no juega permanentemente, aquí tú sabes lo que sucede aquí. Aquí tú tienes un roster hoy y mañana tienes otro. Es una locura. Y nadie dice eso porque obviamente es un gran negocio y ellos no tienen la culpa. Pero eso es un negocio que funciona. ¿Tú sabes cómo funciona eso? Como una sucursal de MLB, sencillamente. Lo que pasa es que la industria del béisbol en sí es muy bonito, pero es una industria grande y tiene muchas aristas. Por ejemplo, anteriormente había un sistema que era diferente al de ahora. Tú, por ejemplo, querías ser un pelotero de las Águilas o del Licey o de los Toros de la Estrella, a ti yo te agarraba y te llevaba para que te filmen y ya, te filmaron. Si las Águilas te vieron, te quieren filmar, te filman. Ya no. Ahora tú tienes que ir vía draft para tú jugar el Lidón. Y para tú jugar el Lidón, para tú ser candidato a entrar al draft del Lidón, tú tienes que por lo menos haber jugado clase A en Grande Liga, o sea, en MLB. O sea, tú primero tienes que firmar con un equipo de Grande Liga, por lo menos jugar a nivel clase A, entonces tu nombre va al draft. Sí, pero eso se da porque nosotros no tenemos una estructura para moldear el talento. Que es lo que decíamos ahorita. O sea, ellos no te prohíben, porque hay que decir las cosas como son. Ellos no te prohíben que si tú puedes firmar con un equipo de Licey o las Águilas, que tú quieras, y eso está en su reglamento, eso está ahí, porque ellos no lo pueden prohibir. Pero el problema es cómo tú vas a llegar si tú no juegas béisbol. Aquí no hay béisbol. O sea, ellos evidentemente tienen que agarrar el talento que él está diciendo, porque aquí no hay béisbol. Ahora, ellos en sus estatutos, Dios tiene la libertad de que sea así, pero ellos saben que no van a encontrar a nadie porque no hay donde moldear ese talento, porque tienen que, como te decía ahorita, tienen que recorrer un ciclo que te moldea a ti. Y yo digo, pero esa niña sí tiene talento. Ok, la pongo a otro nivel y ya tiene talento. Pero mira, pues ya sí. Entonces eso te da a ti, que te da el salto porque ¿qué es lo que pasa? Ser un atleta profesional o de alto rendimiento es una élite. Son una representación muy mínima. Entonces son gente que nacen con un talento especial, pero eso, ¿tú sabes dónde se moldea eso? Con el colectivo. No es tú solo. Entonces, eso tiene que tener una estructura para moverse moldear. Entonces, ¿qué sucede? El Estado hace una configuración a través de un sistema y eso se conecta al profesionalismo. Lo mismo pasa en casi todos los deportes aquí en este país. El fútbol, lo mismo. O sea, tú no tienes una conectividad con la base. Porque ¿qué es lo que pasa? Tú construyes un penthouse sin la base abajo. O sea, no es posible. No, pero aquí hay un tema. Hay que separar lo que es el deporte del Estado y lo que es el deporte de instituciones privadas. Por ejemplo. Es que tú lo separas en el sentido de una cosa, pero uno depende del otro. Sí, pero por ejemplo. Por eso el Lidón no tiene jugadores profesionales. Pero o sea, el dominicano no puede acceder al Lidón. O sea, tú no puedes acceder al Lidón. ¿Por qué? Pero no es por un asunto, porque yo lo separé. Recuerda que es una cosa que lo dije al principio, fue decir que el profesionalismo es una cosa y la concesión del Estado otra. Yo lo dije bien claro. Ahora, ¿qué sucede? No se pueden vivir uno separado del otro. Porque si no es así, pasa lo que pasa con el béisbol, que hoy el béisbol no es provechoso en otro país porque no surte efecto en virtud de que ese deporte se nutre de lo que tú acabaste de decir. Él tiene que ir a buscar el draft, a buscar pelotero a la composición de MLB. ¿Por qué no lo busca aquí? No lo puede buscar aquí porque no hay. ¿Entendiste? O sea, ¿qué pasa? El Estado lo instala, no lo instala para ser pelotero de Grandes Ligas o para que vayan a jugar Lidón. El Estado lo instala, como lo decíamos ahorita, como una forma de hacer un intercambio con el estudiante. Tú quieres esto, yo te lo doy, pero tú tienes que cumplir con esto. O sea, es una forma de entusiasmarte, de inspirarte, de motivarte para que te mantengas en el sistema. Ahora bien, la excepción es el alto rendimiento. Entonces, ese tipo que sale excepcionalmente. Yo te pongo un ejemplo. Francisco García, que imagino que ustedes lo conocen. No, realmente no. Ese fue el jugador dominicano que llegó a la NBA. Él fue el único de los Billy que llegó a la NBA. Y todos demás compañeros, todos son profesionales, están por allá. Y había un equipo estructurado de 15 hombres. Y él fue el único que llegó a la NBA. Entonces tú dirías, ¿fue un fracaso para Luz Billy que nada más llegó? No, porque Luz Billy no está formando gente para que vayan todos a la NBA. Está formando hace una estructura ¿para qué? Para que les sirva de fortaleza a su universidad de Luz Billy. Tengo una pregunta. Por favor. Ok, entonces
A ver, lo que yo comprendo de esto es lo siguiente, para los simples mortales que no Gracias. somos expertos. No. Que- Ustedes son expertos ya. No, aquí. que va, espérate. Que lo que está sucediendo es que nosotros teníamos una cultura del deporte, específicamente del béisbol, que se forma, cuando ya ustedes lo mencionan, en esos periodos después de la ocupación norteamericana, en los pueblos que tenían más influencia y la gente tenía esa cultura de ir a ver sus juegos, de ir al play, de seguir el deporte. Esos son mis padres, porque lo mencioné ahorita, son aguiluchos. Déjame decirlo por si acaso, no vaya a ser cosa. Yo también, no te preocupes. Ahorita Aunque me estemos en da- el sótano, dilo con orgullo. Eso es importante de aclararlo. Entonces, verdad, la gente, y lo veo en ellos, o sea, tiene casi una devoción, porque en esa temporada de pelota mis padres prenden su televisión, ya no van al play, pero siempre iban. Mi papá jugaba softball cuando yo era pequeña. Ok. O sea, él estaba en una liga también y qué sé yo cuánto. Ahora, la cosa es, y a mi hermano de una vez desde que ya podía, lo pusieron en una liga de pelota. Y era como que algo importante, ¿verdad? Que Sí. que la gente jugara pelota. Sin embargo, es cierto que hasta yo que no sé mucho del tema, he notado un cambio a lo largo del tiempo donde hay una comercialización del deporte. Y con esa relación con lo de las grandes ligas, ese afán porque la gente la firmen, como que ya el enfoque es que lo firmen, que lo firmen, que lo firmen. Entonces, a lo que yo iba era, tú hablabas del fenotipo y como que de ese vínculo con que aquí hay buenos peloteros por eso, pero independientemente de toda esa realidad que entiendo que con buenas políticas pudiera transformarse en un vehículo, como tú dices en tu libro, de verdadero desarrollo, porque creo que es una motivación increíble para un joven poder llegar a ser un gran atleta o tener una carrera en el deporte, cualquiera que sea. Pero, ¿por qué aquí vienen y ponen en guerra esas academias de pelota de los equipos? ¿Por qué aquí surgen tantos buenos peloteros? O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué el famoso plátano power y la cosa? ¿Qué es lo que pasa con este país que da tan buenos peloteros por más que sea? O sea, Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Hay un Ujú. talento del dominicano de jugar pelota. Eso está Ujú. claro. El deporte, sentido ¿Verdad? general. En sí, el sentido deporte general, ya, sí. Perfecto. En la historia ya se ha visto el talento que hay. Los equipos se han interesado en poner academias. Eso no fue ahora. Esas academias tienen años y años y años. Ujú. Todos los equipos, los 30 equipos de Grande Liga tienen una academia en República Ajá. Dominicana. ¿Qué pasa? Empiezan a jugar. El proceso de firmar un pelotero. ¿Tú crees que tú ves un Grande Liga? Desde que te firman por primera vez a tú llegar a Grande Liga pasan 7 años. O sea, hay tipos que son... ¿A qué edad se empieza? ¿A Es qué una edad carrera. empieza un Eso- pelotero a Ese formarse? es otro tema que duramos 3 horas aquí debatiendo, porque, por ejemplo, estamos hablando del Estado. El Estado de la República Dominicana ni siquiera ha podido regular eso. Se supone que es a los 16 años, ¿verdad? Te voy a explicar un proceso. Tú eres un niño, te llevan a una liguita, todos los equipos que tienen esa academia tienen scouts, busca talento, están viendo los niños de que tienen 8, 9, 10 años, se supone que hasta los 16 no lo pueden firmar. Aquí se está dando algo que es un secreto a voces. Aquí ya un niño de 12 años, los equipos de Grandes Ligas te dicen, ok, yo te voy a firmar. Ya que en 4 años ya tú estás firmado por $1 millón. Eso es totalmente ilegal. Se supone que no se puede hacer. Es un secreto a voces. Hay equipos que no lo hacían, pero entonces esos equipos que no lo hacían perdían el talento porque los otros lo hacían y el sistema lo arropó y entonces lo hacen todos. Esa es la realidad. Entonces, te firman. Si tú eres un muchacho que eres un fenómeno, probablemente tú viajas de una vez a Estados Unidos a jugar a la rookie, ¿verdad? Si no, tú vas a jugar aquí en el verano. Allá en Boca Chica, tú vas a jugar, lo que sea, con los equipos de verano que ellos tienen aquí. Los que tienen más talento viajan de una vez a Estados Unidos. Los equipos tienen una cantidad limitada de visas de trabajo. Por eso, solamente los que tienen más talento se van. Los otros se van yendo a medida que vayan desarrollando su talento. Tú vas a clase A, clase AA, AAA y Grande Liga. Ese es el proceso para tú llegar a Grande Liga. En ese proceso pueden pasar 6 o 7 años, pueden pasar 10 años y tú no llegas a Grande Liga. ¿Entiendes? Okay. Entonces, el muchacho que firman a los 16 años, el equipo le da la oportunidad o le da ha cambiado en los últimos años, le da la decisión si tú quieres seguir estudiando o no. Ellos te ofrecen, la mayoría de las academias tienen una clase que ellos te la ofrecen ahí, o si no tienen algún contrato con Senapec y tú puedes coger clases sábado o domingo. Eso tú sabes que Senapec ofrece un bachillerato a distancia y ve una vez a la semana y tú te gradúas como bachiller. Ok. También
te están ofreciendo inglés en la academia. Ajá. Y ahora con un banco, vamos a hacer aquí acuerdos en los últimos años que te dan clases financieras, te enseñan a cómo manejar tu dinero, el Eso es bono muy que tú importante firmas realmente. y todo eso. Los equipos han ido tratando de hacer que el muchacho que firme, porque no todos llegan, los que llegan son la minoría, si no llegan a Grandes Ligas, siga siendo un ente importante para la sociedad, alguien que aporte. Porque ya hemos visto, históricamente no era así antes. Entonces los equipos han ido cambiando eso. Pero esa industria mueve muchísimo dinero, mueve muchísimas cosas negras por detrás, como lo que te explicaba, de que un niño de 12 años ya le dicen a los 16 años, ya tú vas a firmar conmigo, pero entonces a ese niño de 12 años le están inyectando esteroides, cosa que ha ido disminuyendo también, pero el Estado no ha regulado todavía eso. Wow. Mira, hay muchas aritas en la industria. Hay dos factores que hay que tomar en cuenta. Lo primero es que la Grandes Ligas se mueve aquí tampoco es porque simplemente nosotros tenemos talento. No es verdad. Esa no es la razón. Ese no es el móvil. Ellos lo pueden hacer desde allá. El problema es que aquí les sale más económico que allá. Ya. Ahí hay que garantizar derechos educativos que aquí no tienen, que no se goza de eso. Aquí se firma un agente temprano. Allá el pelotero norteamericano no se firma a 18 años. Aquí se firma a 16. ¿Por qué? Yo le preguntaba eso porque hay datos sobre esa información. Por ejemplo, aquí se explota mucho el lanzador. Pero ya hay unas métricas que te dicen a ti que después de tantas entradas, me imagino que usted quizás no sabe lo que es entrada, son el tiempo que lanza un lanzador. Hay unas lesiones que vienen por ahí zumbando. Entonces, si tú hay unos datos ahí que te dicen que un norteamericano cuando llega a Grandes Ligas, por ejemplo, imagino que usted lo debe conocer, debe recordar, Strasburg, fue el fenómeno, pick number one, o sea, el número 1, para decirlo en español, perdón. Y él en el primer juego se lesionó. Y le dieron, tú sabes, le dieron todo su billete, porque el primer pick número 1, Strasburg, era nacional de Washington. Un fenómeno de lanzamiento, un tipo, una recta poderosa. Y hubo que hacer, ¿por qué? Porque en Estados Unidos tú tienes que lanzar juego de verdad, no es como aquí, que aquí te lo van incubando como si fuera una incubadora de pollo a los niños y a los adolescentes, y te tienen el bracito y el tipo no lanza nada. Pero allá no, allá el tipo te llega lanzando. Te lanza en verano, te lanza o sea, el tipo está constantemente. Te estoy diciendo ese ejemplo. Entonces, el otro fenómeno que sucede con el deporte, que tú decías, que tú hablabas de esa pregunta, es el fenómeno de lo económico. El mundo eminentemente es económico. La industria se dio cuenta que el ser humano es inclinado y tiene pasión, porque tú explotas el nacionalismo, tú explotas el fanatismo, las emociones a través del deporte. Entonces, ¿qué ha hecho el deporte? Que lo ha hecho con nosotros de manera magistral el aspecto económico. ¿Cuál es? No ha trasladado de ser actores del deporte para extraer esa sustancia tan importante que es la actividad física que se goza y todos los aspectos que están alrededor del deporte, no ha convertido en consumidores del deporte. Y tú te das cuenta que nosotros no pasamos, imagino que a tu papá le pasa, se pasan los 9 meses viendo la pelota norteamericana, pero no ve la de aquí. ¿A tu papá le pasa eso? Yo puse un ejemplo, no sé si es así, Puede ser, pero puede ser. mucho. Él ve todo, Por le ejemplo, gustan los te lo voy a deportes. poner, él está en un programa que él está y se pasan hablando de béisbol y entrevistando gente de béisbol. Porque hay un De béisbol, ¿por qué? Hay Porque una la gente, audiencia. no, porque era una audiencia y es cautivo. Y se Claro. pasan hablando nada más de eso, y de NBA, y de que Ujú. sí o qué. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? O sea, ¿qué tiene que ver la NBA con nosotros como país? ¿Qué impacto tiene? ¿Qué pasa? Nos han puesto de ser actores antes del pasado, que tú decías en lo de baloncesto, a ser consumidores. Aquí los programas de radio, todos los cronistas se pasan a ver que cuánto metió Jordan, que cuánto metió el Bueno, yo era fanática de Jordan. o sea, que cuánto mete Curry, cuánto que sí o qué, que si va a ganar que sí o cuándo, o sea, que LeBron se lebroneó. Todos los segundos Sí. nos pasamos. Se lebroneó. Se lebroneó, sí, es una frase. Que hay. Entonces, ¿tú entiendes? O sea, nosotros nos pasamos, y lo digo yo porque yo trabajo también en los medios de comunicación, y eso es lo que nosotros hacemos, porque le damos a la gente lo que a la gente le gusta. Entonces, ¿qué nos ha pasado? Hemos pasado de ser actores, como estábamos en el siglo XX, a ser consumidores del deporte. Que son dos cosas. Entonces, ¿qué sucede con ser consumidor? Bueno, que tú no recibes los beneficios, tú no recibes los aspectos psicológicos, los aspectos psicosociales, los aspectos de beneficio de salud mental, la salud física, etcétera, etcétera, etcétera. Sino que tú te vuelves, si tú te pones a ver un juego de baloncesto de NBA, y si lo ves en un canal de Estados Unidos, te vas a dar cuenta que son si pasan 28 anuncios, 24 son de comida. Bueno, no te vayas más lejos. Mira el Super Bowl, el show del Super Bowl, que hay gente que ni siquiera ve el juego del Super Bowl y Nadie. ¿cuántos espectadores? Bueno, tiene que haber alguien. No, Los americanos. el evento
del mundo number one. O sea, no, perdón, ay, Dios mío. Número Vamos uno. a- Número uno. Genera el único evento en el mundo que genera casi 800 millones de ganancias en un solo día, mi hermano. O sea, el fútbol genera cuando está casi 200 millones por día, pero es un mes. En los Juegos Olímpicos genera alrededor de, estamos hablando de 1.500, 2.000 millones de dólares. Pero esta gente genera casi 1.000 millones de dólares en un solo día. Tú sabes que me llamó mucho la atención lo que tú mencionabas del factor económico. Obviamente porque es el único aspecto en el que puedo opinar en esta conversación, no mentira. ¿Tú eres economista? Sí, sí. Ah, ok. Entonces, tú eres el hombre de la escuela de Milton Friedman. No exactamente. Pero Yo de quién? Dios Stiglitz. ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? ¿Cuál es? ¿Neoliberal? ¿No eres liberal? yo ¿Conservador? de la escuela austriaca, pero mira, Austriaca, ok. yo lo que quería mencionar era que me parece un poco curioso y creo que hasta cierto punto algo controversial, que no se habla mucho de la explotación económica detrás del deporte. Estamos tomando personas jóvenes, menores de edad, en comunidades vulnerables, o sea, y estamos exponiéndolo a... lo estamos sacando de un sistema educativo, lo estamos poniendo en una lotería, donde no hay ningún Yo tipo de creo garantía. que peor que una lotería. Bueno, Las sí. probabilidades de llegar a grandes ligas son menos que ganarse la loto. Son menos. Entonces tú le estás vendiendo un sueño irreal a la gente. Pero tú sabes por qué sucede eso. Porque nosotros como ciudadanos no tenemos la conciencia. Pero Como te también decía, te está hablando, nosotros no pasamos hablando todo el tiempo analizando el deporte como entretenimiento, pero no vemos el deporte dominicano. Por ejemplo, en los Juegos Panamericanos, bueno, la Reina del Caribe, bien, sí, pero ¿qué pasa en cada comunidad? Tenemos voleibol en cada comunidad. habla mucho también de la vulnerabilidad que hay en estas comunidades, de las carencias de la presencia del Estado, porque si esta persona asume el riesgo de entrar en una lotería o en algo que inclusive tiene menor probabilidad de que una lotería, pues entonces hay un tema de carencia de empleo, carencia de garantía de derechos, carencia social en general. Y quizá hasta cierto punto es un llamado de atención para las autoridades de que deben de intervenir en estas comunidades vulnerables. Yo siento algo, y me excusa que el problema de nosotros como sociedad, yo siempre he dicho el Estado, pero es algo que nosotros tenemos que entender, que quien establece el orden del Estado son los ciudadanos. Y la calidad de una democracia se mide en función de sus ciudadanos. Y la realidad es que nosotros, si nosotros no ponemos nuestro grano de arena, si la construcción del desarrollo de un país no es una responsabilidad exclusiva del Estado, es de todos. Entonces, ese es el tema. Es que República Dominicana, cuando tú prendes un televisor o pones un radio, tanto en los programas deportivos como en los programas, lo que te están hablando temas que a la gente no le impactan, no le interesa. O sea, el sentido cuántico, o sea, o sea, no tiene ningún beneficio para mí como ciudadano. Que sucede aquello o sea, si tú te pones a escuchar los programas aquí, cualquiera, sea del orden que sea. Menos este programa, porque en este programa está haciendo constructivo. No, realmente hablamos de educación, pero no estamos viendo las cosas marginal. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy, muy práctico. La Reina del Caribe es un ejemplo práctico. Muchos logros importantes lo tienen. Ahora, la pregunta es que uno debe hacerse. ¿Cuáles son las garantías educativas que tiene la Reina del Caribe? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Alguien se la ha hecho esa pregunta? ¿Cuál es el sacrificio que esas mujeres tienen que hacer para poder ser selecciones nacionales? ¿Cuál es la realidad del voleibol en República Dominicana? Como el que tiene más visibilidad, pero hay muchos otros deportes que también. Sí, pero vamos un poco con ese. ¿Cuál es la realidad del voleibol, del voleibol femenino en República Dominicana, en su manifestación nacional? ¿Alguien sabe si se practica voleibol en Montecristi de manera organizada, donde la mujer pueda participar y pueda recrearse? ¿Alguien ha preguntado eso? No, estamos todos entretenidos que van para los Juegos Olímpicos, que ganan medalla aquí, que ganan medalla allí, pero no vemos más allá de la curva. Entonces, ese es el tema lo cual estoy de acuerdo contigo en ese sentido. Yo creo que no hay mejor ejemplo que esos reportajes que siempre se hacen después de los Olímpicos, después de los Panamericanos, que llegan estos atletas con medalla de oro y hacen el reportaje de que miren qué condiciones vive este atleta o vive este atleta. Y tú dices como que wow, y entonces se genera un choque social, pero que esa realidad siempre está ahí. No, que no son debería, todos. No debería. Son el 99% que viven así. Ahora, ¿tú sabes qué es lo que sucede? Que tú nada más te das cuenta que gana medalla.
Ese es el problema. Eso es mediático. No deberíamos de esperar a que Todos los estamos atletas mediáticos. ganen medalla para Sí, claro. ser conscientes de No, y esta además, realidad. yo creo que esa parte de... Wow, íbamos a hablar de deporte y terminamos hablando de problemas sociales. Bueno, pero Es que hay una relación, al hay una final, relación sí, social claro, con el claro. deporte. Sí, Sí, y eso es importante que tú como economista lo sepas, Ujú. que los economistas a veces se ponen y entienden que como que el aspecto del deporte está alejado de lo económico, está asociado a lo económico. No, totalmente. Y Y además porque como hablábamos ahorita, o sea, por eso el hay- título del libro, deporte como instrumento de desarrollo. sí, además, por ejemplo, fíjense que a mí me encanta usar el ejemplo de que Platón y toda esa gente, ¿qué hacían? O sea, Platón era famoso porque él tenía la espalda grande, porque el tipo, lo griego, hacían deporte. O sea, Sí. los filósofos, parte de pensar De ahí era... sale mente sana, cuerpo sano. Exacto, o sea, uno piensa con el cuerpo también. O sea, la educación no es nada más mental. El movimiento físico y la actividad física, por eso uno va al es colegio. y que tú necesitas, para tú tener un sanamiento físico, tú necesitas un sanamiento Claro, mental. por Es ejemplo, lo principal. ¿Por qué dentro del currículo académico básico de cualquier escuela hay una hora de deporte? ¿Por Eso qué? no es casualidad. O No. sea, la persona debe ejercitarse físicamente, igual que también ejercitarse mentalmente. Entonces, por eso es que... Eso, ese es otro tema que tú mencionaste ahí, de la hora que aquí se tiene. Pero como este no es un tema que se Sí, puede no, hablar. si No. nos vamos Sí, por sí. ahí. Sí, es no, otro claro, tema. pero a lo que voy es que, aunque tal vez mal concebido, mal estructurado como esté, está presente dentro de la educación la parte física porque es que somos un todo. La educación que nosotros usamos, la educación que viene de esa tradición, donde nosotros tenemos que ejercitar también. Entonces, a lo que voy también con eso es que es fundamental también para el tema cultural y social que haya un vínculo con actividades deportivas y que no lo veamos solamente como un negocio. Porque sí, la parte económica es fundamental para que todo fluya en una economía, ¿verdad? Como la nuestra, pero sí también hay que darle un valor más allá. Y yo creo que uno de los principales obstáculos que por todo lo que hemos hablado ahora, ¿verdad? Vemos que existen, es esa marginalización del atleta como, o esa actividad que todos disfrutamos solo consumirla, lo cual es como un poquito como que una explotación, ¿verdad? O sea, la consumimos, nos gusta ver que ganen la medalla, pero yo no me intereso por la persona que está detrás de eso. Eso me recuerda un poco como a los gladiadores en la época de Romano. Algo así. Tú sabes, como que para los fines del marketing o de lo que fuera, sí, ok, pero para yo pensar el atleta como un ser humano no me interesa. Y yo creo que yo que de nuevo ahorita mencionaba que cuando estuve en el colegio, estuve en el equipo de voleibol desde pequeña hasta que me gradué del colegio. Yo desarrollé una valoración muy grande de lo que es hacer un deporte ya a nivel de equipo, a nivel de torneo, a nivel de, más allá de hacerlo por pura recreación, sino también con fines de ganar medallas, de lograr cosas. Y yo recuerdo que yo decía, ojalá yo pueda seguir jugando voleibol, pero yo sabía que tan pronto yo me graduara, ya era hasta ahí que llegaba el asunto, porque yo iba a estudiar, porque ya yo iba a dejar eso. Y yo digo, qué crueldad, porque al final realmente eso fue una parte muy importante de mi vida, o sea, y formó algo muy importante en mi formación. Haber sido parte de un sexteto, saber, aprenderte las rotaciones, de ponerte en sincronía con un grupo de gente, de generar estrategias juntos, desarrollarte físicamente, sentirte bien, con ánimo, con fuerza. O sea, son tantas cosas que vienen con eso. Social. Exacto. Los chicos que entraban a mi colegio porque eran becados y venían de un estrato social diferente al nuestro, nos hicimos todos amigos. Somos todavía amigos. Bueno, no Eso- te vaya mal. o eso. sea, es un vínculo social. Ujú. Acuérdate lo que nos mencionó Juan José en el episodio sobre educación, que si no lo han escuchado, les exhortamos Sí, a mi revisar sobrinito que tiene ese 15 años. y otros episodios que Somos hemos unos grabado fiebros en mi anteriormente. familia con los deportes. El Practica Pádel. padre, que sí. para Pádel, decir pádel. algo. Pero Ajá. mira lo que sucede. El problema, y con esto yo quiero concluir ¿por qué el Estado configura el deporte? El Estado, lo reitero nuevamente, no configura el deporte para ser atletas. Configura el deporte porque el deporte contiene la actividad física. Y la actividad física tiene razones biológicas, razones cognitivas, razones mentales, razones físicas en el individuo. Hay una transformación con la actividad física. Ujú. Pero además de eso,
la naturaleza del ser humano es motor. O sea, todo es movimiento. Mira cómo tú estás moviendo ahora mismo la cabeza. O sea, todo es un movimiento constante. Siento observado. Sí, sí. Pero al mismo tiempo, el cerebro es un músculo y tiene una serie de neuronas, y esas neuronas son las que dan los mandatos para tú hacer el movimiento. Entonces, por lo tanto, cuando tú realizas una actividad física que está relacionada al deporte, o deporte relacionado a la actividad física, cualquiera de las dos direcciones, tú tienes una estimulación biológica y un cambio radical biológicamente hablando, desde el punto de vista mental hasta el punto de vista físico. Y hay una relación con los aspectos más fundamentales. ¿Cuál es? Las emociones. Cuando nuestra amiga aquí menciona y dice, mira, yo estaba aquí con estatus sociales humildes, que mencionaba con fulano, o sea, eso se llama intercambio de emociones. Porque ella veía a una persona cómo se manifestaba de manera distinta a cómo se manifiesta a ella, o cómo esa relación, cómo ella, al otro le hablaba a ella, o ella le hablaba al otro, cómo le hablaba al entrenador. Señores, todo eso se llama emociones, y eso en el deporte te fortalece o también se puede destruir, también evidentemente dependiendo del cuidado que se tenga. Lo que quiero decir es que todo eso que ella estaba describiendo es lo que el Estado busca. Ser atleta de alta competición o ser un atleta profesional es una excepción a la regla, excepcional. Pero ¿qué sucede? Los estados no trabajan para las excepcionalidades. Los estados trabajan para el grueso de su capital humano, que son todos. Entonces, las personas que tuvieran limitaciones, por ejemplo, ella no fue de selección nacional, pero jugó voleibol. Yo era muy bajita. Pero no importa. Entonces, tú sabes que ella dice, ella da una descripción de ella, que ella entiende que ella no podía llegar porque era muy bajita, pero eso es lo que hace el Estado. Tú sabes que no puede discriminar a nadie. Entonces, hoy en día el deporte nacional es un factor de discriminación social, en el sentido que elige lo que ellos entienden que son para alta competición, lo cual es incorrecto desde el punto de vista de políticas públicas del Estado. Entonces, esa cosmovisión que estamos planteando aquí es lo que necesitamos. Ella no llegó, pero ella recibió todos los beneficios del deporte. Y al final lo que le interesa al Estado, tú sabes que ella se convirtiera en una ciudadana, o es una profesional, o es una persona, un ente social productivo, que eso es lo que le importa al Estado. Al Estado no le interesa que tú llegues a Grandes Ligas. Esa no es su función. Yo creo que la mejor forma de resumir eso es que el deporte no es un fin, sino que es un medio. Un medio. Y que hay dos roles. Un rol económico, comercial, y un rol que tiene que jugar el Estado, que es el fundamental, no el otro. Correctamente. Entonces, así como, por ejemplo, en el caso que mencionó Melissa de Evaristo, el deporte no, el recuperar la cancha y no era el fin. No era el fin. El fin fue que se creó un espacio de cohesión social entre las diferentes comunidades que componen Evaristo. Entonces, yo creo que ahí hay muchas oportunidades aún por explotar en República Dominicana. Y hablando de lo que aún queda por explotar, no mentira, me gustaría saber si ustedes tienen algún comentario, algún pensamiento de cierre de cara ya a ir cerrando el episodio de hoy. No, básicamente eso. Yo le diría que el deporte hay que verlo desde dos puntos de vista. Hay un deporte que es amateur, que el Estado se preocupa por esto o aquello. Hay otro deporte que es profesional, que tú como ente individual lo utilizas para mejorar tus condiciones económicas. Eso es claramente la sociedad que vivimos hoy. Se mueve el dinero. El deporte es probablemente una de las principales actividades en todas las sociedades que mueve dinero, el deporte profesional. Y la gente lo utiliza para salir para escalar en situaciones económicas, claramente. Por eso aquí hemos hablado mucho, es muy amplio el tema. O sea, es bastante. El tema es bastante amplio, pero siempre tenemos que segmentar, porque si no vamos a pasar meses y meses hablando aquí y no vamos a llegar como a una conclusión en específico. No está mal que exista el deporte profesional. Yo soy de lo que creo que debe existir. Lo que esté mal es que no exista el deporte aficionado. Eso es lo que esté mal. El deporte recreativo, el que ella hacía, el que tú, un momento que tú hiciste, aunque fuera malo, pues lo hiciste. Entonces, eso es lo que... Eso es lo que Vitilla, tú no jugaste ajedrez, Vitilla. ¿no? Porque uno no puede vivir sin el otro. El fundamento el Estado está para generar políticas públicas en favor de su capital humano, reitero. Y esa es la finalidad. Yo te puedo decir que nosotros de la Asociación Dominicana de Derecho Deportivo, eso es lo que trabajamos, ese tema. Tenemos el libro El deporte como instrumento de desarrollo, lo cual pedimos, por favor, que vayan a Cuesta y lo compre. Eso te iba a preguntar. ¿Dónde Esta podemos encuesta y encontrar? estará en Amazon próximamente. Muy bien. Para que estar ahí. Entonces, Debería estar en las bibliotecas de colegio. ahí planteamos lo que es el deporte y que la gente entienda, porque hay mucha confusión con la terminología deporte. El deporte es una actividad física y mental que se compite entre dos o más personas, que promueve valores,
no todo lo que se llama, la industria llama deporte, el deporte, que es otro error que hay. Que sería ese sería otro programa. Ese como es ya, otro programa. No, pero ya Tema. sabemos que tenemos que hacer otro Oscar. Acá, Melissa, tú estás como más brillosa, como más, no sé. No, porque se recordó de su tiempo biológico cuando estaba en Ah, deporte. sí, No, es pero verdad. aparte Se de fue. eso, te veo Sí, como más... Es que el término no es brilloso. Es que me veo diferente, Oscar. ¿Por qué? Porque me cambié de los cabellos de color. Buenísimo. Yo como que estuve ok. viendo algo de eso. De Sí, que sí, háblame sí. un poco más de eso. Bueno, Estaba haciendo deporte. no, deporte no, porque creo que al revés, los cabellos no son muy amigos de los deportes en ese sentido, más con esta humedad que hay aquí. No, el Salón Verbena, que fue donde yo estuve el otro día, me arreglaron las manos muy lindas y me cambiaron el cabello de color. Así que nada. te dije oh, que- Tan bueno el intercambio. Métame ahí Sí, también. sí. Métame. Próximamente voy yo para allá también. sí, Hacerme registro. mira, a ver si te hacen unos rayitos también. Yo me hice un balayage y nada, ya ustedes saben, pasen por ahí en Evaristo y en Piantini, está Verbena. ¿En qué parte de Baristo? Bueno, al lado de la cancha, Bueno. literal. Pues entonces ustedes van primero a la cancha, se después van matan al salón, jugando claro. y después... Caminen, van pa'l hagan salón. ejercicio y después que los caballos ya estén, tú sabes, sudados, usted va y se lava la cabeza. Ahí. Idealmente en ese orden, para que no pierdan su inversión. Claro. Pero nada, agradecerles a los invitados por tan chula conversación. No, Yo como increíble, de que- verdad. Uno aprende, o sea, es increíble. O sea, cuando tú te encuentras con gente que realmente conoce de un tema y ¿verdad? Y lo maneja a profundidad, tú te das cuenta de lo mucho que tú no sabes de eso, o sea, y de lo mucho que es interesante el tema, porque como ustedes al principio se lo dijimos, un conocimiento muy básico, muy general, pero es increíble que pudiésemos tener esta conversación porque eso va muy de la mano incluso con muchas de las conversaciones que hemos tenido aquí de otros temas. Tú sabes que al final el desarrollo es integral. O sea, un estado y una sociedad no puede evolucionar si no utiliza sus herramientas de la manera adecuada. Eso sí. Y nosotros aquí hemos hablado de la misma educación, de la cultura, hemos hablado del arte, hemos hablado de seguridad vial. de la ciudad, de cómo se Ciudad. organiza la ciudad y todo eso. Y al final, mira cómo también una parte integral de eso El deporte. es el deporte, que sí, que tiene un componente. Es que de- los países subdesarrollados como el nuestro ven las cosas cementadas y hay un error. Incluso aquí tú ves que no, la escuela primaria, el bachillerato, la universidad, es un solo sistema. No son dos, no son tres, es un solo. El Estado ve un solo. Para que aquí todo se ve cementado. Que tránsito por aquí. En la Eso es escuela, el verdad. deporte te ayuda a fomentar. Por ejemplo, cuando tú ves aquí que los jóvenes, la mayoría de accidentes de tránsito son 76%, anda, Ujú. de son Son- motores. ¿Por qué? Falta de conciencia ciudadana, de que ese Ujú. individuo no sabe que su cuerpo es su materia prima. O sea, lo más importante es su cuerpo. Ya lo sabe. Yo siempre vengo con una idea de lo que yo creo que yo voy a hablar en los episodios. Y no, nunca. resulta que termina siendo algo completamente diferente. Y para mí eso es una experiencia enriquecedora. Y yo espero que sea igual o más enriquecedora para quienes nos están escuchando Ujú. o viendo a través de YouTube. Yo quisiera agradecerle también a ustedes por estar ahí presentes y bueno, les exhorto a no solamente quedarse, si llegaron en este episodio, no solamente quedarse en este episodio, sino dar para atrás y escuchar los otros episodios que tenemos disponibles. Este es el 9º, o sea que hay Ujú. 8 episodios que no quisiera decir que son igual de buenos, porque obviamente estoy parcializado, pero sí, son bastante buenos. Escojan. Ujú. Hoy yo me topé con una persona que me decía, no, mira, este tema me interesa, este tema no me interesa, pero este tema no me interesaba y mira, resultó que sí. Entonces, desen la oportunidad de al igual que nosotros, explorar temas con los que quizás no necesariamente son de nuestro interés porque no sabemos de qué manera podemos aprender de ellos. Agradecerles entonces, gracias Melissa por estar aquí presente. Y gracias a ti, Oscar, también, y a Carlos. Gilberto. Exacto, porque ha sido de verdad. Estamos en el meollo, tranquilo. Sí, ya, Muy sí, 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 enriquecedor. sí, sí. En el meollo. Bueno, hasta una próxima ocasión. Bye.